Hola amigos, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas, Juan Carlos. Hola a todos. Pues con muchas ganas de arrancar el podcast, que es verdad que nos hemos atrasado un poquito esta temporada, pero ya estamos aquí por fin. Bueno, como veis, estrenamos formato. A partir de ahora nuestros podcasts, evidentemente vais a poder seguir accediendo a la parte de audio en todas las plataformas de podcast. Pero bueno, hemos dado un pasito más, hemos montado un set y ahora también tendréis acceso al mismo desde el propio canal de YouTube. Podréis ver a los invitados, podréis ver las entrevistas y bueno, para nosotros nos hace mucha ilusión porque es algo que llevamos mucho tiempo hablando, mucho tiempo teniendo pendiente de prepararlo y como veis ya es una realidad. El problema de esto, Ismael, es ¿qué te pones para los podcasts? Bueno, yo pensaba que podemos ir siempre iguales, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Ya lo veréis, iremos viéndolo y iremos evolucionando este podcast. De todas maneras, sí que es importante que para aquellos que sigáis escuchándolo, pues aquí no vais a notar ningún cambio. Así que hola también a todos. Claro, el cambio ahora a tener también video podcast o que tengáis la opción de verlo en YouTube es que necesitaremos suscriptores, ¿vale? En el canal de YouTube, necesitaremos muchos likes, bueno, pues para darle de alguna manera más visibilidad al podcast, que cada vez tengamos mejores invitados y evidentemente para reportar a nuestros jefes, ¿no? Pues sí, efectivamente. Así que si te parece, arrancamos el primer episodio. Hemos estado unas semanas intentando buscar, bueno, pues traer un perfil potente para este primer programa. Incluso buscamos gente bueno, pues que salga en medios de comunicación, ¿no? Y no solo eso, no solo gente que salga en la tele o en radio, colabore con programas de medios tradicionales, sino queríamos a alguien con un perfil, bueno, pues mucho más profesional, ¿no? Y uno de los puntos que marcamos es, oye, alguien que dé clase en alguna escuela de negocio de prestigio y que a su vez salga en diferentes medios. Y lo hemos conseguido, Ismael. Bueno, nos ha costado, también es verdad que él se ha esforzado mucho en estar aquí hoy con nosotros, pero bueno, como tú dices, lo hemos conseguido, así que atentos porque la entrevista yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo de cara a saber qué va a pasar ahora, cuáles son las previsiones económicas, cuál va a ser el futuro de nuestro sector, qué va a pasar con esos precios, así que yo creo que pueden ser temas que a todos nos van a interesar. Vale, pero como nos están grabando, ponle un título, o sea, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ismael? Bueno, hoy vamos a hablar seguramente de la situación económica en los próximos meses. Muy bien, muy bien. Primera trampita de la temporada y no me entra, chicos. O sea, esto no puede ser. Tenemos experiencia, chicos. Bueno, pues Ismael, si te parece, pasamos directamente a la entrevista, así que cuéntanos a quién tenemos hoy y de qué nos va a hablar. Pues vamos a ello. Vamos. Pues estrenamos el podcast, Juan Carlos, con esta temporada con Javier Díaz Jiménez, economista y profesor de economía de IES. Así que todo un lujo. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias a ti. Antes de comenzar, Javier, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Quién podrías decir quién es Javier Díaz Jiménez? Bueno, mira, sobre todo soy un economista. Di el primer curso de economía con 16 años, me enamoré y todavía me dura. Y he tenido dos etapas en mi vida profesional. Primero, durante los primeros 20 años me he dedicado a la investigación, rama militar, me he dedicado he sido parte del claustro fundador de la Universidad Carlos III de Madrid bueno, y esos primeros 20 años pues los he dedicado a publicar, a investigar y a publicar los resultados de mi trabajo de investigación en revistas profesionales. Y luego empecé en el año 2000, más o menos 2001, empecé a dar clases en el IES y terminé incorporándome a su claustro en 2008. Y desde entonces pues ha cambiado un poco mis conversaciones, porque llevo pues otros 20 años así mal contados, hablando con directivos, con empresarios, resolviendo preguntas más aplicadas, pero con el mismo, no sé cómo decirte, con el mismo espíritu de investigación, de intentar, no sé, descubrir la verdad y las cosas, ¿no? Las cosas como son. No soy un economista sin parroquia, me dan igual la derecha que la izquierda. Cuando hablo en los medios, pues soy el rojo de los medios de derechas y el facha de los medios de izquierdas. Y bueno, y ya está. Y yo juego con el árbitro, que es la economía, que es lo que a mí me gusta, lo que me interesa y realmente lo que me apasiona.
Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí, la primera pregunta yo creo que es clave porque hemos visto cómo la inflación parece que no se estabiliza del todo. Es verdad que en el mes de octubre, al menos de momento, lo que nos ha llegado es que se ha mantenido, pero sí que nos gustaría saber, en tu opinión, qué va a pasar en los próximos meses, qué va a pasar con esta inflación. Bueno, ya sabes que yo no soy adivino del futuro, desgraciadamente no sé nada, entre otras cosas pues sería billonario y no lo Total. soy, ¿no? Cualquiera que diga que sabe algo del futuro, pues que estar forrado, ¿no? Entonces, dicho eso, el entorno, pues obviamente va a depender de cómo evolucione. Estamos en un entorno complejo, pero volátil, con muchos interrogantes abiertos que no vienen exactamente de la economía. Yo creo que en estas llevamos unos meses en los que, no después de la pandemia, pues primero ha sido la sanidad y luego ha sido la geopolítica la que ha Ujú. dominado. Tenemos dos guerras abiertas, la invasión de Ucrania y, ¿no? y el conflicto en el Oriente Medio, que generan mucha incertidumbre porque no sabemos cómo van a responder los demás actores y cómo van a impactar a la economía, ¿no? Entonces, con esa salvedad que es absolutamente relevante y que inhabilita todo lo que diga a continuación. Quiero decir, pues si imagínate un escenario donde los conflictos se agravan o otro escenario donde los conflictos se atenúan, pues van a cambiar las cosas y pueden hacerlo muy deprisa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo primero que el precio del petróleo, que es el canario en la mina, pues no se ha disparado todavía, ¿no? O sea, que de momento en esta fase del conflicto en Oriente Medio y en esta fase de la invasión de Ucrania, pues el precio del petróleo sigue estable, incluso ha caído en alrededor de 85, en la banda de 85, $90, y eso pues va a dar una pausa a la inflación, donde van a depender cuáles sean las intermensuales, las interanuales, ¿no? La volatilidad de las tasas de inflación. Los tipos de interés parece que no, o sea, lo vimos ayer con la pausa de la Reserva Federal y la pausa también del Banco Central Europeo, pues, pues bueno, pues de momento parece que no se han tocado techo, pero no van a seguir subiendo en las próximas reuniones, quizás, no sabemos, quizá le quede alguna subida más a la Reserva Federal y entonces yo creo que habría alguna subida más también del Banco Central Europeo. El Euribor, que es el tipo de referencia relevante, pues también está pausado. Ahora, la gran pregunta es cuándo van a empezar a bajar. Y ahí es donde ya podía usar la broma del hermano lobo, ¿no? Para los antiguos del lugar que recuerden esa revista satírica, pues era el año que viene, si Dios quiere, ¿no? O sea, la pregunta era cuándo se iba a acabar la censura concretamente, pues cuándo se va a acabar la inflación. Pues parecido, ¿no? Es difícil saberlo esta última parte, lo que llaman técnicamente la última milla, ¿no? En fin, ironía coloquialmente, la última milla de la inflación va a ser complicada porque al final, mira, si los salarios suben al 4, pues ya te digo cuál es el suelo de la inflación, el 4, ¿no? O sea que eso es así y tendremos que aceptar que si queremos volver a una inflación del 2%, cosa que tampoco hay nada mágico con ese número, pero bueno, es el objetivo explícito en el caso del Banco Central Europeo e implícito para la Reserva Federal, para la Reserva Federal en Estados Unidos, pues va a haber que seguir manteniendo los tipos altos durante más tiempo. Entonces yo les diría a nuestros oyentes que estén suspirando por bajadas del Euribor, que den una pausa a las hipotecas variables, que van a tener que tener paciencia y que no cuenten con ello. Otra cosa es que al final haya un regalo, ¿no? La lotería te puede tocar y alguien que tenga una hipoteca variable pues ya ha jugado a la lotería, ¿no? De hecho ha jugado a la lotería todos los meses, ni que quieras ni que no. Entonces a lo mejor sin querer, a lo mejor sin terminar de entenderlo, pero ya tiene el billete comprado y, en fin, nunca se sabe. Yo creo que, en fin, que las subidas, las que queden, si es que quedan algunas, serán ya de segundo orden comparado con lo que hemos vivido y que todos los que tenemos hipotecas a tipo variable, yo también, estoy incluido en ese colectivo, pues ya estamos bien, estamos pasando, no te voy a decir que lo peor ya ha pasado, pero está muy cerca de pasar, ¿no? Lo peor. Bueno, bien, bien. Entonces vamos bien. Te iba a preguntar por ese abaratamiento del precio del dinero y has dicho que de momento se va a mantener estable, pero sí que quería saber, según tu opinión, si el acceso a la hipoteca se iba a recrudecer, si iba a endurecer o, sin embargo, se va a mantener exactamente igual, porque vemos que las entidades financieras de momento sus criterios de riesgo sí que continúan estables.
Sí, mira, ya sabes que el mercado hipotecario y el mercado inmobiliario en general, a mí cuando hablamos como en grandes líneas, no hay, en realidad no hay una macro del inmobiliario, aparte de cosas muy obvias, ¿no? De cómo están los tipos y de cuál es la normativa concreta ¿no? de la localización específica de la que estemos hablando, ¿no? Del centro de grandes ciudades, de la costa o de donde sea, ¿no? Entonces, en realidad las micros, hay mucha variabilidad, ¿no? Es todo micro en el mundo inmobiliario, pero, pero sí, la banca, mira, hay dos cosas en esta crisis que configuran este mundo desde un punto de vista macro, que es del que yo hablo, un tanto extraño, ¿no? El empleo se ha mantenido. Y si se mantiene el empleo, pues vale, suben los precios, el aceite de oliva, todas esas cosas llamativas, los alimentos y todo, podemos, ¿no? Pero tú sabes que al final, a fin de mes vas a cobrar, con lo que a lo mejor prescindes de unas cosas, prescindes de otras, no vives tan bien como solías vivir, eh, usas menos la calefacción y más jerseys de lana del que te hacía tu abuela, pues del Más que me hacía a mantas mí mi también. abuela, sí, más mantas, pero sabes, pero llega fin de mes y cobras, ¿no? Cobras lo que sea que cobres, que seguro que es menos de lo que te gustaría cobrar, nos pasa a todos, ¿no? Y entonces esa es la primera cosa que se ha mantenido y la segunda cosa que se ha mantenido es que una vez que mantienes el empleo, pues la banca, la mora no se ha disparado o no somos conscientes de que la mora se haya disparado. Por lo tanto, en la situación de la banca después de la crisis de 2008 y de la resolución de entidades ¿no? y de los cambios estructurales en el sector y del final de las cajas y del mecanismo de supervisión único o sea, todos los grandes cambios que hemos tenido han reforzado la banca, el refuerzo, Basilea 2, 3, 4, en fin, y eso quiere decir que estamos en un entorno de crédito, de riesgo crediticio que sigue siendo estable, ¿no? Mientras continúen las cosas como hasta ahora. Vuelvo a decirte y me gusta recordártelo, te lo voy a recordar cada 3 minutos que dure esta charla, que todo depende ¿no? de que el entorno geopolítico no cambie. Lo que estamos viendo bueno, pues llevamos ya, desgraciadamente, casi 2 años, en fin, 20 meses de invasión en Ucrania con una situación militar relativamente estable y lo que estamos viendo por tal y como se está desarrollando el conflicto en Gaza, bueno, pues la reacción de los mercados de energía, estamos en máximos de gas, estamos hablando de que están todos los depósitos en Europa llenos, con lo que en principio este invierno, otra vez, si no ocurre nada dramático, ¿no? O sea, de titulares y donde está hecho, digamos, y ya casi estamos en fin, macroeconómicamente pensando en la primavera, ¿no? Y en la próxima temporada. O sea que sí, ahí yo veo estabilidad y veo que las hipotecas, bueno, pues para el que pueda pagarla y para el que no tenga los recursos suficientes, los créditos van a tener la misma facilidad o dificultad, que no va a haber una contracción del crédito y la duda pues siempre es la misma, cómo de solvente es la demanda, ¿no? de estos créditos. Javier, algo que llama bastante la atención es que, oye, a pesar de la reducción del número de compraventas, bueno, pues seguimos con un aumento, ¿no? de los precios de la vivienda en la mayoría de las ciudades de nuestro país. ¿Tú crees que comenzaremos a notar a partir de enero reducción de precios? Pues un economista prudente nunca dice un número y una fecha en la misma frase. Entonces, si me preguntas por enero, yo te digo algo, y si me preguntas por reducción, te digo algo, pero reducción en enero, pues me parece muy aventurado. Es verdad que es una situación de mercado un poco extraña, donde hay zonas, otra vez, pero tiene que ver con la micro. Las Sí, zonas sí. tensionadas van a seguir tensionadas porque yo no veo nada que vaya a destensionarlas. Claramente estamos ante un problema de oferta. No estoy viendo, aunque esté en el acuerdo del PSOE con Sumar la vivienda vivienda de alquiler social, pues no lo veo, ¿sabes? No veo no veo los terrenos, no veo el desarrollo. En España el tiempo de desarrollar un inmueble es altísimo, y no veo cómo se va a destensionar por el lado de la oferta. Por otra parte, la incertidumbre sobre la ley de la vivienda, su desarrollo final, la persecución del propietario, pues eso
eso no ayuda, ¿no? O sea, unos inmuebles saldrán al mercado a no sé qué precios todavía. O sea, ¿sabes? Lo que va a terminar pasando es que en algún momento los vendedores van a tener que internalizar, aquellos que tengan prisa por vender, van a tener que internalizar que la situación de mercado ha cambiado o está cambiando y dejar ¿no? Y bajar sus peticiones, sus expectativas, ¿no? Y entonces eso claramente todavía no ha pasado y yo no creo que vaya a pasar en los centros de las grandes ciudades, en las zonas de inmobiliario premium, donde va a continuar la demanda tanto de españoles como de extranjeros, como de fondos de inversión. O sea, no, ¿sabes? Ahí no veo una solución que requeriría un esfuerzo además por parte de las administraciones públicas, ¿no? O sea, yo realmente la única solución que veo para destensionar el mercado es que aparezca un nuevo agente, que sea el sector público, que sean las administraciones públicas la que corresponda, porque date cuenta que las competencias también están por lo menos parcialmente transferidas y con todos los conflictos de competencias, y apueste decididamente por algo en lo que España tiene un retraso de décadas, por no, iba a decirte casi exagerando, de siglos, ¿no? Que es la vivienda social en alquiler comparada con el resto de Europa. La situación en España es lamentable y eso es lo único que puede poner un techo en el mercado, porque aparece un nuevo competidor que ya establece un baremo, ¿no? Donde donde tú te vas a tener que ver reflejado. Y si tú eres un fondo o un gran propietario o un mediano o pequeño propietario, pues ya sabes quién va a competir contigo y a qué precio está alquilando, ¿no? Inmuebles parecidos en zonas parecidas. Mientras no tengamos eso, pues la situación de mercado, ¿sabes? No va a tener, no va a estar anclada en ningún sitio. Y va a poder subir y bajar con arreglo a la coyuntura, pero no solo la local, porque importa mucho si vienen extranjeros que quieren comprar, sus circunstancias, cómo vayan cambiando y en realidad pues yo ahí sí, pues es verdad. Yo veo una situación de mercado donde la demanda se está debilitando, pero a pesar de eso, la oferta parece que no termina de responder con las bajadas de precios que uno esperaría, ¿no? Y Sí. puede que en enero, dicho lo cual, contestándote, y puede que en enero los propietarios ya se rindan, ¿no? No se rindan, empiecen a rendirse y decidan que es ya el momento de, con el año nuevo, sea uno de los propósitos de año nuevo y decidan que, bueno, pues que vamos a aflojar un poco, ¿no? Estábamos hablando, o hablabas del alquiler, y es verdad que es uno de los temas que más preocupan ahora mismo a la sociedad, pues, por ejemplo, porque están subiendo muchísimo los precios, porque hay poca oferta. Es cierto, también hablabas antes de la ley de vivienda entre Sumar y PSOE. Bueno, no sé cómo va a afectar esta nueva ley si finalmente se aplica, porque de momento, por lo que parece, no se ha aplicado realmente en el mercado de la vivienda. Y segundo, ¿qué es lo que habría realmente que hacer para que esto pues tuviera su efecto en los precios, que bajaran los precios y hubiera un mayor acceso a la vivienda de alquiler? Mira, lo que sabemos por todas las experiencias en España y en otros sitios es que controlar los alquileres, intentar limitar los precios, no ha funcionado ni funcionará nunca jamás. Es microeconomía básica, da igual si lo dice Agamenón o su porquero, y esta idea, que es una de las que a mí me parecen más negativas, de las que hemos vivido con este gobierno, con el gobierno de coalición, de que el gobierno puede y debe poner los precios. Bueno, pues los gobiernos ni pueden ni deben poner los precios. El precio de los alquileres es el resultado de la situación de mercado, tiene mucho que ver a mí me parece que es la interacción de la oferta y la demanda. Hay poca oferta en las grandes ciudades españolas, son excepcionales en el entorno europeo. A 5 kilómetros de la Puerta del Sol no se pueden ni se deben plantar lechugas. Y mientras haya lechugas plantadas a 5 kilómetros de la Puerta del Sol, pues los alquileres en Madrid estarán brutalmente tensionados. Y Barcelona pues tiene su propia problemática está encajonada entre los montes y el mar, y en fin. Pero realmente tenemos un problema de oferta de suelo y de desarrollo de suelo en zonas tensionadas y de normativa inmobiliaria, de los planes. Y mientras no cambie eso, pues tú pon cuantas más trabas le pongas al alquiler, lo que único que vas a conseguir es que propietarios opten por las otras dos soluciones. Una, dejar vacíos, o dos, ponerlos en venta. Y ponerlos en venta al precio que les parezca oportuno, ¿no? Y ya está. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Pues estás
limitando el acceso a la justo estás consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Limitar el acceso a la vivienda a los más vulnerables, a personas, a familias, hogares recién formados, jóvenes con poco poder adquisitivo. ¿Y cuál es la tercera solución? Pues siempre que pones un techo en los precios, aparece la economía sumergida. Yo ahora te alquilo mi piso por el precio que marca la ley, pero le pido a mi niña de 8 años que dibuje un garabato y te alquilo el cuadro por 3.000 euros y ya está. Y es que yo te lo alquilo amueblado y si no quieres, pues no pasa nada. No hace falta que... no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, otra vez, pues aparece la trampa, aparece la economía sumergida, ¿no? Y eso, pues, chicos, es que no hay forma de evitarlo, ¿no? Vuelvo a decirte, da igual el gobierno que sea, es una muy mala idea y realmente un buen análisis, un diagnóstico correcto de la situación del mercado de alquiler, pues pasa por reconocer que los problemas son sobre todo de oferta y de incidir en la oferta, pero no penalizando la oferta, sino premiando la oferta, facilitando la oferta, no ayudando a los propietarios, permitiendo y mejorándola. Pues es que es justo todo lo contrario. Sí, voy a decírtelo, mejorando los desahucios, haciendo que sea mucho más eficiente, evitando las ocupaciones, o sea, defendiendo al propietario y convenciéndole que le va a merecer la pena el alquilar, ¿comprendes? Y si no haces eso, pues tienes que alquilar tú, que eres la administración, con suelo público, con vivienda pública, otra vez, no en venta, en alquiler, ¿no? ¿Y cómo lo gestionas? Pues es otra pregunta interesante bueno, pues que requiere su solución. Pero si te das una vuelta por Viena o te das una vuelta por Ámsterdam o te das una vuelta por cualquier ciudad europea, este problema está resuelto. Hay ¿no? Entidades que gestionan los alquileres públicos y ya está. Y que copien el que mejor les parezca, ¿no? En la operativa no puede tampoco ser una excusa, ¿no? Javier, bueno, el hecho de tener un gobierno en funciones evidentemente afecta de manera directa a nuestra economía. Además, pues no está muy claro, ¿no? Si el próximo mes esto va a cambiar o iremos a elecciones, ¿no? No está muy claro, bueno, pues la situación política. Venga, la pregunta es difícil, ¿eh? ¿Qué escenario crees más probable tú? Alguna idea ya tenemos, pues mira, ¿no? De lo que va a ahora, pasar, pero... ¿Y cómo va a afectar, evidentemente, esto a las mira, previsiones económicas? yo creo que el gobierno, afortunadamente para un país como España, integrado en la eurozona y en la Unión Europea y en la eurozona, el margen de actuación de un gobierno en funciones o no es relativamente pequeño. La principal tarea del gobierno es tener unos presupuestos. Me da igual que los hagan como les parezca, con tal de que los tengan. Vamos a tener presupuesto, pues cada semana que pasa es más difícil, pero puede que los equipos del gobierno nos sorprendan positivamente y que en enero o en febrero sí hay investidura, que ahora mismo, si yo tuviera que apostar, te diría, pues me puedo apostar contigo 20 pavos a que va a haber investidura y que no va a haber elecciones. Sí, creo que la apuesta vamos a ir todos por el mismo camino. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, pues ahora hay elecciones. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco va a cambiar. O sea, fíjate, os he hablado al empezar de la invasión de Ucrania, ¿no? del conflicto en Oriente Medio. Que haya o no elecciones, que haya o no gobierno en funciones o del otro en España, da un poco igual, porque este gobierno no está gobernando, no está haciendo nada relevante que no sea ¿no? la amnistía e intentar formarse, ¿no? intentar que haya una investidura, con lo que llevamos muchos meses sin tratar ningún asunto económico, ¿no? de calado, ¿no? Entonces, bueno, pues la política en España ahora, en este momento, domina absolutamente a la economía. Son asuntos que desde un punto de vista económico, quitando la incertidumbre, o sea, mira, un poco pues lo que hemos oído a Repsol, ¿no? O sea, lo que importa es los impuestos, la inseguridad jurídica en cuanto a la regulación económica. O sea, los gobiernos tendrían que decir, mira, si tienes que recaudar más, pues está bien, recauda más. Yo creo que las grandes empresas en España probablemente no pagan lo que les corresponde, tienen muchas exenciones y excepciones que les permiten, en fin, y
y compensación de pérdidas y derechos fiscales que hacen que terminen pagando muy poco. Bueno, pues corrijamos eso, pero sin penalizar ¿no? Y sin señalar con el dedo ni a la banca ni a las energéticas, que obviamente esta coyuntura les ha favorecido, igual que otras coyunturas les perjudican. Y como yo no quiero ayudar a empresas que les vaya mal, pues tampoco las quiero penalizar cuando les va bien. Lo cual no quiere decir que las grandes empresas no paguen, tengan que pagar su parte. Pues que por supuesto que tienen que, pero son todas. Lo que no puedes hacer es distingos y lo que tienes que hacer es darles seguridad jurídica, porque si no, te van a argumentar que para eso, pues prefieren irse a Portugal o a Países Bajos o a otro sitio, ¿no? Que les dé seguridad jurídica. Entonces, pero contestando a tu pregunta, pues mira, yo hoy, si tuviera que apostar hasta 20 euros, y ya estaba dudando entre decirte 5 o 20, con lo 20, Javier, para 20. quedar bien me he subido a 20, pero ahí más, ni un céntimo más. Venga, pues va. te diría que creo que va a haber gobierno y que va a importar mucho, pues francamente no va a importar mucho. O sea, y es más, pues cuanto antes mejor. O sea, que continúe la bola y ya veremos si vamos y que vamos a volver a elecciones. Ya te digo que seguro, límite 4 años y a partir de ahí descuéntalo para atrás, ¿no? O sea, que volver. Yo vamos, espero, sería mucho peor lo contrario. Espero que volvamos a votar y yo por mí, pues ojalá, me parece ahora, y esto no es economía, es política, que es un poco lo que me has preguntado. Políticamente me parece que estamos ante una situación, ante una bifurcación, ¿no? En un cruce de caminos y me gustaría escuchar explícitamente al pueblo español opinar sobre estas nuevas circunstancias que no son las que votamos en su día, que claramente pues, son otras, ¿no? Y entonces eso yo creo que a mí me ha sorprendido y a todos los votantes les ha sorprendido. ¿Va a tener una consecuencia económica grave? Mira, francamente no. Ojalá tengamos un presupuesto pronto. Espero que los acuerdos, si hay gobierno, incluyan los presupuestos y que no sea otra, ¿no? Que no haya una nueva ronda de negociaciones, que sea fácil aprobar los presupuestos que sean, y a partir de ahí todos podemos tomar nuestras decisiones, ¿no? Las que corresponda, ¿no? Cada sector sabrá lo que ha dicho el gobierno, que al fin y al cabo ese presupuesto es el presupuesto de la empresa más importante de este país, una empresa que contrata a 3,5 millones de trabajadores y que gestiona un presupuesto de 600.000 millones, ¿no? de euros. O sea, que tú dime quién, y que por supuesto es determinante en la evolución de sectores como el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto antes deje de estar en funciones y esté funcionando, pues ya está. Otra cosa es si va a funcionar o no va a funcionar el nuevo gobierno que parece que vamos a tener. Javier, y a nivel económico se estima que, a ver, yo un poco por lo que estamos escuchando, ¿no? Últimamente en las noticias o leemos en los diarios, etcétera, parece como que pase lo que pase, venga el gobierno que venga, es probable que se recrudezcan un poco las condiciones económicas, ¿no? Es decir, que el ciudadano lo pase un poco peor de lo que lo está pasando ahora. No sabemos si es porque hay que pagar más impuestos, no sabemos por qué puede ser. ¿Esto es así o realmente no se tiene muy claro lo que va a pasar a futuro? No, mira, los presupuestos no van a ser expansivos, va a haber, es lo que llamamos, en fin, a mí me parece consolidación fiscal, que quiere decir que el déficit vamos a tener que reducirlo de 15 a 20 mil millones y ya está. No va a ser un presupuesto de gasto, no va a ser un presupuesto de barra libre. La barra libre en Europa se ha terminado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con los detalles que todavía no sabemos, estará en vigor plenamente vigente en 2024 para los próximos presupuestos. Bruselas tendrá que dar su opinión. Ya ha estado avanzando que las ayudas, las bonificaciones, los descuentos en el IVA tienen que terminarse. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Y a cambio de eso, pues, ¿qué es lo que va a pasar también? Porque eso es por el lado malo. Pero por el lado bueno, la inflación ya está contenida o está conteniéndose. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya no va a haber más este regalo fiscal que supone la inflación cuando no actualizas los tipos, cuando no deflactas, ¿no? Los tipos, todos estos 30.000 millones de más que ha recaudado en 2023 y en 2022 el Estado español, pues ya va a estabilizarse en los números ¿no? En torno al, digamos que el 4%, ¿no? Va a estar, yo veo la inflación fluctuando entre el 4 y el 3%, insisto, en este escenario central donde las tensiones geopolíticas no se agravan.
Y, y una vez que estemos ahí, pues el próximo presupuesto no va a ser un presupuesto expansivo de grandes, no, de grandes gastos, de grandes ofertas de empleo público. Esto se ha pasado. Yo creo que estamos en otra página, hemos pasado la pantalla y va a ser un presupuesto pues, más contractivo, donde idealmente pues, deberíamos llegar a un 3,1 de déficit, un 3 más o menos, 3% de déficit en 2024. Y para hacer eso tenemos que reducir el déficit de unos 15.000, 20.000 millones, ¿no? O sea, que eso es más o menos lo que yo creo que se puede esperar. Ahora, a qué ministerio le va a tocar, cómo se va a repartir, qué programas, pues ya lo veremos. Desde luego, las pensiones no. Serán los demás, ya te lo digo. Total. Javier, desde hace unos días hay un tema sobre el que se está hablando mucho, que es el famoso euro digital, ¿vale? Y queríamos aprovechar que te tenemos en el podcast, bueno, pues para conocer exactamente de qué se trata, ¿no? ¿Puedes contarnos qué es exactamente este euro digital y tu opinión, si crees que este tipo de moneda o de divisa digital tendrá un alto impacto en la economía europea? Bueno, mira, el euro digital en realidad es la respuesta. Lo que está detrás de todo es que las vidas de los humanos cada día están más virtualizadas, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros es una reunión virtual donde yo estoy en Las Palmas, vosotros no sé dónde estáis en Madrid o donde sea que estéis, y nuestra atención está virtualizada, ¿no? Y nos van a ver virtualmente vuestros oyentes, ¿no? Vuestros espectadores, vuestra audiencia. Y entonces, como pasamos muchos días mirando a pantallas virtual, ¿no? En el mundo virtual, no en el mundo físico, pues lo razonable y lo lógico es que haya monedas virtuales, o sea, que el dinero también se virtualice. Y bueno, y en 2008, pues Satoshi Nakamoto, sea quien sea esa persona o ese grupo de personas, inventaron algo que realmente se había intentado muchas veces antes y nunca se había conseguido semejante obra de arte, que es ser capaces de crear un medio de pago digital sin permiso de ningún tipo, universal y completamente descentralizado, ¿no? Bueno, y entonces, desde entonces la humanidad lleva experimentando con el Bitcoin y con otras criptos que surgieron ¿no? a la sombra del Bitcoin. Y francamente, el experimento hoy por hoy pues ha funcionado, ¿no? Primero, ya sé que ni tú ni yo ni compramos y vendemos con bitcoins, pero es que eso no es así. Primero, un medio de pago tiene que convertirse en un depósito de valor, que es lo que estamos viendo. O sea, primero tenemos que ver cuánto vale un bitcoin, ¿no? Y cómo y cuánto fluctúa el valor de un bitcoin, ¿no? Y una vez que sepamos eso y ya lo tengamos claro, fijaros que cuánto vale una onza de oro, la humanidad lo sabe desde hace milenios, ¿no? O sea, lo sabemos. El precio ha ido cambiando, el precio fluctúa, pero tenemos una idea bastante clara de cuánto vale una onza de oro. No hay que experimentar. Entonces, ok, y una vez que está el Bitcoin, la banca central y todo el sistema de pagos, que es todo ese stack de donde está el banco emisor que emite el token, el euro o el dólar, están los bancos comerciales que lo multiplican ¿no? y te generan un sistema de pagos, están las tarjetas de crédito, están las tecnológicas que te dan Apple Pay, que te dan PayPal, están las telecos que permiten las comunicaciones. Fijaros, todo ese complejo y carísimo, ¿no? Torre de protocolos y de intermediarios que lo que hacen es, al final, yo quiero cambiar mi tiempo por el de mis proveedores. Y la manera de hacerlo, pues es con todo ¿no? Hay dos alternativas. O usamos el sistema tradicional que tiene esta torre de intermediarios, o usamos, déjame que diga bitcoins, porque bitcoin o algo parecido, o sea, una moneda nativa digital. Sí, y entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Pues primero toman nota que ha aparecido una amenaza disruptiva indudable en su medio, que hay una alternativa, que ahora mismo la humanidad tiene una manera, yo tengo dos formas de cambiar mi tiempo por mis proveedores, ¿no? Con mi teléfono móvil, la tarjeta, todo el stack ahí metido, o con mi cuenta de bitcoins, que la tengo, ¿no? En mi teléfono móvil también. Entonces, la respuesta a esa nueva competencia es empezar a estudiar la posibilidad de crear monedas, divisas digitales de bancos centrales, ¿no? Que es como se llaman, ¿no? Y ahora viene la gran pregunta y la gran duda. Vale,
si yo tengo una cuenta en el Banco Central Europeo, donde me pone a mí, que primero, ¿quién la puede usar? ¿La van a usar personas? ¿La van a usar empresas? ¿La van a usar grandes empresas? ¿La tienen que usar europeos? ¿La puede usar cualquier ser humano? Ok, todo esto es absolutamente determinante. Dos, ¿con qué grado de anonimato? Que esa es la siguiente duda. O sea, si lo sabe el Banco Central, entonces lo sabe Hacienda, no lo sabe Hacienda. ¿Qué grado de control hay sobre esas transacciones? ¿No? Que es otra cosa que tengo que decidir. Y la tercera cosa que tengo que decidir es ¿y con qué participación de los intermediarios tradicionales? ¿No? Porque la pregunta es, joder, si yo tengo una cuenta en el Banco Central Europeo, una vez que ya hemos resuelto el anonimato, ¿no? el grado de confidencialidad y todo lo demás, ¿por qué necesito yo una cuenta en un banco comercial? ¿Qué necesidad tengo? Y entonces, si los depósitos van a emigrar de los bancos comerciales al Banco Central Europeo, entonces, ¿cómo se va a fondear la banca? ¿No? O sea, ¿cómo va a funcionar el negocio bancario? Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos donde el Banco Central de China ha emitido su propia moneda, su propio yuan digital, que no ha sido adoptado por la gente. ¿Por qué no? Pues porque ya tenían alternativas, tenían WeChat, tenían Alipay, que es, ¿no? sus otras monedas digitales nativas vinculadas a sus redes sociales, y entonces pues no les hacía falta una nueva, ¿no? ¿Qué va a pasar en Europa? Pues yo creo que habrá un euro digital, no sé con qué, y la duda es cuánto lo vamos a usar. Porque yo ahora mismo en mi teléfono tengo euros digitales, que son pues euros que gestiona Apple Pay todo el stack, ¿no? O sea, y tengo bitcoins, pero no lo que no uso para comprar cafés ni para hacer ningún pago. O sea, entonces los uso como depósito de valor, no lo uso como medio de pago. Si además tengo un euro digital, cuando yo vaya a hacer qué cosa, cuál de esas opciones voy a usar. Y yo creo que este es la manera de pensar en ello. No va a sustituir una cosa a la otra. O sea, que todo el mundo esté tranquilo. Va a haber euros analógicos, va a haber billetes y monedas para el que quiera usarlas. Quizás algunos proveedores preferirán, si tú ahora te vas a Estocolmo, en cualquier hotel te pone, en el bar de cualquier hotel te pone prohibido efectivo. No te pone prohibido fumar, eso faltaría. O sea, esa prohibición ya se pasó, ¿no? O sea, ya está internalizada, pero pone prohibido efectivo. En Suecia prefieren el anonimato, les da igual, pero en Suiza prohibido, en fin, no es que ponga prohibido tarjetas de crédito, pero es otra manera de entender el anonimato, ¿no? Entonces, ok, tendremos que resolver esto y habrá múltiples medios de pago que usaremos pues para lo que haga falta y yo veo que siempre dominarán los que sean más cómodos de usar, o sea, que tengan coste de transacción más bajos, incluyendo el anonimato, ¿no? Que es un asunto, o sea, al usuario solo le preguntan dos cosas: anonimato o no, ya está, y coste de transacción. Y una vez que has aclarado eso, pues ya está, pues dominará una, la que tenga las características, y por eso el Bitcoin está muy bien situado. Fíjate, Javier, que como reflexión sobre este tema, a mí me choca que se reaccione, ¿no?, a nivel europeo creando una cripto nueva, cuando Bitcoin se creó precisamente porque iba por fuera del sistema, ¿no? Te garantizaba cierto anonimato, te garantizaba que ciertos estamentos no llevaban un control directo de esas inversiones. Entonces, reaccionar para competir creando una cripto, pero que precisamente elimina esa parte, no sé si es muy objetivo, ¿no? Pero bueno, a nivel reflexión, ¿vale? Sí, mira, yo habría hecho lo mismo. O sea, lo que tú no puedes es quedarte parado. Tú No, tienes. está claro. Pero vuelvo al principio de mi reflexión. La causa última es que la humanidad nos estamos virtualizando, nuestra atención está virtualizada. Eso es, o sea, que hasta que mientras no tiremos los móviles, el dinero, los medios de pago tendrán que virtualizarse, viajarán, migrarán a donde está nuestra atención. Y eso no lo vamos a poder evitar. Entonces,
va a hacer falta Bitcoin no está diseñado para comprar cafés, ni nunca lo va a estar. Jamás en la vida vamos a usar Bitcoin como tal para usar cafés. Otra cosa es que podamos poner el Lightning Network, otra capa por debajo, uno que se llama un segundo nivel, donde ocurran las transacciones mucho más deprisa, en fin, que no requiera ese ritmo lento de un bloque cada 10 minutos, un bloque que tiene 1 mega, que no tiene 10, ni 1000, ni 20.000, en fin, del tamaño del bloque. Eso no está pensado ni diseñado, ¿no? Que use toda la electricidad que utiliza. No va a ser para hacer pequeños pagos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Es una alternativa. Está en mi teléfono móvil, no lo uso, sé que yo te puedo contar mi experiencia, uso muy poco efectivo, realmente me ofende mucho cuando un proveedor me dice no admito tarjeta de crédito o tienes que pagarme por lo menos 10 euros y a ese proveedor intento no volver nunca más, si no me queda más remedio, pues tengo ahí un poco de calderilla en el coche o no sé dónde ¿no? Y se me olvida y se me para la taquilla, ¿no? O sea, la taquilla del vestuario que hay que poner 1 euro, pues tienes que tener 1 euro en la bolsa de la natación, no sé. Pero es hacia dónde vamos. Y entonces, si yo hubiera sido un banco central, pues me hubiera puesto las pilas. ¿Qué vas a hacer? Tú no puedes esperar a que te desborde completamente la tecnología y tienes que, y estás obligado a explorar ese mundo, a tener una respuesta, independientemente de que luego pues te puede pasar como al Banco de China, que lo intentas, que lo pones en marcha, que iba a ser la gran novedad de las Olimpiadas, que fue cuando se presentó, de las Olimpiadas de invierno, y que luego se ha quedado en nada, ¿no? O sea, que yo no tengo yuanes digitales en mi cartera, ¿no? Ni tampoco tengo bitcoins, tampoco tengo el monedero chivo de El Salvador, que es el otro gran experimento sobre Bitcoin. ¿Por qué no? Pues no sé, porque no me hace falta y porque tampoco tengo ningún negocio en Salvador, con lo que a lo mejor si lo tuviera, pues sería parte. Fíjate que el dinero y los medios de pago al final es un club, ¿no? ¿Qué quiere decir un club? Pues un club de usuarios. Todos nosotros de la eurozona somos usuarios del club de la eurozona porque es el más práctico y el más eficiente, pero yo, por ejemplo, pues tengo una cuenta en Estados Unidos. También soy usuario del club del dólar porque voy mucho, porque voy a clases, tengo asuntos. Y no soy usuario del chivo, pues porque nunca en mi vida he estado en El Salvador. Y no tengo planes en fin, si mañana me contratan y imagínate que Bukele me llame ojalá y me haga asesor suyo, pues iré a El Salvador y lo primero que haré será comprarme un móvil y bajarme un chivo, ya te lo digo. O sea, ¿por qué? Pues porque será lo que corresponda. Me haré de ese club, ¿no? Y mientras tanto, pues ese club no pago la cuota. ¿Tú de qué club te haces? Del que te compensa, del que te da más de lo que te cuesta, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Yo creo que es muy importante que la gente no se asuste con estas cosas, ¿no? O sea, las tecnologías están ahí, las puedes usar si quieres, si no las quieres no las puedes usar. A nadie le van a prohibir, yo creo, pagar en efectivo. Hombre, ya tenemos un techo en 1.000 euros, ¿no? O sea, que es verdad que hay que darle al César lo que es del César y el César, ¿no? El Banco Central se preocupa de que le demos lo que le corresponde, ¿no? Y por eso pues está el techo, en fin. Pero a mí me parece que el futuro es de coexistencia y al final, eventualmente, cuando todos seamos los que seáis nativos digitales, pues será mucho más fácil, ¿no? Porque la gente, pues chico, pues sí, sigue habiendo vinilos, pues sí, hay vinilos y tienes que ser muy friki o sea, en el mejor sentido de la palabra otra vez. Sí, o sea, te totalmente. gustar mucho los vinilos para que los uses y la mayor parte de la gente, ¿qué hacemos? Pues tenemos una cuenta en Spotify o en Apple o donde sea y ya está. Y te olvidas del vinilo y de ahí todo lo consumimos la demás. música. Eso es. Sí, sí. Javier, hemos hablado de la inflación, de la subida de precios, de la escasez de oferta, etcétera. Todos estos temas inquietan muchísimo a los profesionales inmobiliarios, pero sí que nos gustaría que nos comentaras qué oportunidades ves en el sector inmobiliario para estos profesionales, es decir, qué opciones tienen a partir de ahora para poder seguir generando negocio, ya que pues el número de compraventas parece que se va a estabilizar, incluso va a bajar un poquito. Pues a mí me parece que en estas circunstancias, en todas, pero en estas circunstancias la tecnología te va a ayudar. Hay algunos profesionales que ya están tokenizando, en fin, usando nuevas tecnologías para diseñar maneras distintas de acceder a la propiedad parcial, para encontrar financiación.
O sea, me parece que ahí hay un mundo todavía entero por explorar. Va a haber inmobiliario virtual en las distintas versiones de los metaversos. Parece que ahora mismo el metaverso está un poco de capa caída. No sé si volvemos a Second Life o a dónde, pero me parece que es algo que yo, si trabajara en una inmobiliaria, tendría a alguien ocupado, ¿no? Tendría una o dos personas dedicadas a que no hubiera sorpresas por ese campo. Y yo creo que, bueno, pues que va a seguir habiendo compraventas sin duda, ¿no? En el inmobiliario premium. Y yo creo que también ¿no? Vamos a continuar. En el caso de España es elemental, y en el caso de una ciudad como Madrid, como Zaragoza, o sea, en España en algunos sitios sobran muchos inmuebles y en otros sitios faltan muchos inmuebles. Y ahí es donde, y como no los puedes llevar de Zaragoza o de Soria a Madrid, pues, en fin, perdón, no estoy hablando mal de nadie otra vez, o sea, que de los sitios menos tensionados, ¿para qué quiero yo? Por cierto, que yo amo Soria con toda mi alma, he vivido ahí. No te preocupes, que nos Soy un entienden soriano, perfectamente. soy un soriano honorario, en fin, encantado, ¿no? He sido profe de inglés en Soria durante un curso inolvidable y le tengo un cariño espectacular. Entonces bueno, pues vamos a ver que las grandes zonas tensionadas, ahí es donde tienen que estar los desarrollos, y ahí me parece que de verdad es algo que últimamente, cada día, es una idea que me está creciendo, ¿no? Que es la colaboración entre el sector público y el sector privado en estos temas, y en casi todos, pero en el tema inmobiliario es absolutamente fundamental, porque no olvidemos que el sector inmobiliario está completamente regulado, que no hay ninguna razón por la que podíamos declarar España entera, menos las zonas expresamente protegidas urbanas, ¿no? Podíamos hacerlo de la noche a la mañana, no es obligatorio que no sea así, ¿no? O sea, y podíamos cambiar la fiscalidad del inmobiliario, y podríamos multiplicar por el IBI si quisiéramos, ¿no? A cambio de... O sea, hay mil actuaciones que son unas del sector privado y otras del sector público. Es verdad que a mí me parece que en el tema inmobiliario es el sector público el que mueve primero, y el que ¿no? Por la intensidad de la regulación, por la intensidad de los planes, por las limitaciones que imponen los planes urbanísticos, y va a seguir estando ahí, ¿no? Va a haber demanda, insisto, ¿no? para el inmobiliario premium. El mundo va a seguir buscando, y sobre todo en un país como España, donde tenemos tanto amor por el inmobiliario, ¿no? En todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Nos gusta como vehículo de ahorro. No nos hemos vuelto una economía financiera, no sé si por suerte o por desgracia, pero claramente nos parece que ese argumento hombre, pues para pagar un alquiler, pues pago una hipoteca, pues sigue siendo parte fundamental de nuestra cultura económica, y tiene razones, dadas las tensiones del mercado del alquiler de las que estamos hablando. Entonces, pues al final, ok, pues yo creo en fin, este sector, al final, mira, el inmobiliario, esto se lo oí contar el otro día, que no me acuerdo a quién era, y me gustó mucho. El inmobiliario es la fábrica del turismo. O sea, y mientras haya turismo, mientras el cambio climático nos respete, y haya turismo en España, pues ¿no? Con esa intensidad, 80 millones de visitantes, pues el inmobiliario va a ser fundamental, ¿no? Porque así es como se fabrica el turismo, ¿no? Tendremos que encontrar los difíciles equilibrios entre viviendas de uso turístico, de viviendas para usos, ¿no? de residentes, en fin, normativa, todo, otra vez, colaboración público-privado, pero la fábrica del turismo es el inmobiliario. Por lo tanto, las oportunidades van a continuar, van a ir cambiando a medida que cambie la sociedad, que cambie la economía, y desde luego las oportunidades que ofrece la digitalización me parece que son que, que yo no, que si yo sería algo que intentaría que no se me pasara, ¿no? Que no me sorprendiera. Bueno, pues un clásico de nuestro podcast, Javier, es cerrar con la misma pregunta, y es que Fotocasa Pro Academy al final es un proyecto para los profesionales inmobiliarios, pero sobre todo para su desarrollo profesional y formativo. Y sí que nos gustaría terminar esta entrevista contándote, o preguntándote, mejor dicho, qué podría hacer un inmobiliario para mejorar en su desarrollo profesional, en su día a día. Bueno, pues mira, al final estudiar. ¿Y qué quiere decir estudiar? Pues afortunadamente hay maneras de estudiar, ¿no? Hay maneras formales que yo te podría decir, pues que vengan al IES y se apunten a cualquier programa de directivos si tienen aquellos
nuestra audiencia que tengan aspiraciones de crear sus propias empresas y de intereses directivos. Pero si no, hoy en día, ¿no? Con los vídeos y los audios y los textos que están a disposición de todo el mundo, realmente pues es muy fácil, ¿no? Seguir las publicaciones del sector, las noticias en la prensa económica, en la prensa especializada ¿no? y dedicarle o sea, yo siempre se lo digo a los participantes en los programas en el IES en los que les doy clase, dedicarle media hora a la semana, una hora a la semana de tu tiempo profesional, igual que vas al gimnasio, y iba a decir casi igual que te lavas los dientes, pues a leer, ¿no? A leer o a ver vídeos o a estar no en el día a día, ¿no? O sea, estás trabajando, pero no estás absorbido por ¿no? las comunicaciones profesionales, el correo de atención a tus clientes, que todo eso, por supuesto que lo tienes que hacer, pero ¿no? Pensando un poco más allá, tienes los congresos profesionales, que a mí me parece que es una gran oportunidad para hacer network, para enterarte de las últimas novedades. Hay muchos, ¿no? O sea, y estar... Pero eso requiere tiempo y requiere un poco de esfuerzo, y yo les diría media hora, puede ser una hora ya, no te quiero ni contar, a la semana de lectura, exploración y puesta al día, ¿no? en las novedades del sector. Esa sería mi recomendación. Pues muy buena recomendación, Javier. Sí que quería agradecerte que hayas estado en este primer episodio de nuestra cuarta temporada. Sé que además no estás en casa ni estás en la oficina, sino que estás de vacaciones, así que agradecerte doblemente el esfuerzo por estar aquí. Y ha sido súper interesante, así que esperamos tenerte pronto de nuevo en alguna acción de Fotocasa Pro, que seguro que te animas. Muchas gracias, Javier. Cuando queráis. Feliz, gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Pues Juan Carlos, súper interesante, ¿no? Lo que nos ha contado, porque yo creo que hemos sacado cosas positivas de lo que va a pasar en el futuro. Sí, Ismael, por lo menos tenemos una visión de una persona que evidentemente conoce muy bien lo que está pasando en la economía del país. ¿Y qué previsiones podemos tener, ¿no? Es cierto que hemos intentado lanzarle ahí algunos ganchos y no ha querido entrar, y además me parece muy profesional por su parte, porque bueno, lanzar predicciones con la situación, bueno, pues política, económica y la situación que tenemos a nivel geopolítico, evidentemente es complicado, pero oye, yo creo que sí nos ha dejado alguna pistita o alguna semilla que marca el camino, ¿no? De hacia dónde. A mí me gusta sobre todo lo realista, ¿no? de la situación. O sea, por ejemplo, cuando estaba hablando de los tipos de interés, pues que evidentemente no va a haber grandes bajadas. Es verdad que puede oscilar un poco el Euribor, pero que esto pues se va a mantener durante muchos meses, incluso puede ser que durante un par de años. Y es que ya lo decían, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, que es probable que durante el año 2023 estuviera en el 4,5 el Euribor. El año que viene puede tener alguna bajada, pero él ha dicho que en enero de momento no. No, y luego también, Ismael, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Que, oye, para manejar plazos, ¿no? De alguien que conoce muy bien la situación. Pero no solo eso, sino que también ha puesto sobre la mesa quiénes son los responsables, entre comillas, ¿no? Quiénes son los actores que pueden influir en que esto se suavice o cambie, y evidentemente aquí la colaboración público-privada, el sacar, bueno, pues evidentemente mayor número de viviendas, ¿no? Para poder acceder de forma fácil a nivel público va a ser un aspecto importante. La seguridad jurídica, ¿no? Que es algo que en este podcast nos hemos cansado de repetir. Bueno, creo que ha tocado algunas cosas que dejan muy claro, oye, ¿cuál debería ser el camino para que esto suavice, ¿no? Porque, claro, cuando le hemos preguntado, oye, en enero vemos que esto cada vez hay menos compraventas, pero sin embargo el precio de la vivienda sigue subiendo. Esto se va a normalizar en enero. Y claro, ha aludido, ¿no? A estos factores que evidentemente sin el cambio, o incluso al conflicto, ¿no? Rusia-Ucrania, a ciertas cosas que evidentemente tienen un impacto importante.
Y luego también Javier comentaba el tema del intervencionismo, ¿no? Del mercado del alquiler, cómo pues realmente no va a ser útil. De hecho, por ejemplo, creo que lo podemos estar viendo. Estábamos analizando, por ejemplo, el índice inmobiliario de Fotocasa, cómo estábamos en máximos históricos en los precios del alquiler, y no se toman medidas para que haya más inmuebles en el parque de alquiler, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, sobre todo debido a la alta demanda que existe ahora mismo. No sé si en el próximo gobierno que haya, que más o menos ya está claro, pero no sé si se tomarán medidas acerca de incrementar el parque público, sobre todo de vivienda en alquiler, que ahora mismo es tan demandado y tan necesario, porque si no, yo creo que esto no va a parar. Evidentemente. De hecho, creemos que da igual el color, ¿no?, del gobierno y qué tipo de tendencia lleven, sino cualquier gobierno que entre en España. Esto debería ser una de las principales preocupaciones porque nos afecta a todos de alguna manera, ¿no? El acceso a la vivienda de los jóvenes, dar seguridad jurídica para que los propietarios saquen esos inmuebles que a día de hoy no quieren sacar, pues por diferentes circunstancias que consideran inseguras. Y claro, este debería ser uno de los puntos clave, ¿no?, a tratar desde el prisma político. Y qué importante también lo que decía sobre las oportunidades de los inmobiliarios, que tendían mucho más hacia la digitalización, ¿no? Y es que, bueno, pues aquí aprovechando que está Juan Carlos, pues la inteligencia artificial, por ejemplo, en las últimas semanas estamos viendo cómo va tomando cada vez más peso, no solamente pues en los medios, sino también en el día a día de los inmobiliarios. Y aquí tú que sí que puedes aportar, ¿no?, alguna pinceladita acerca de esto, porque yo creo que es muy necesario estar al día de cómo nos ayuda toda esta nueva tecnología, ¿no?, todos estos avances. Evidentemente es algo súper importante. De hecho, Ismael, pues como sabes, voy dando charlas, voy a ponencias, participo en diferentes eventos hablando de esto, hacemos cursos en Fotocasa Pro Academy. Te diría que el 70% de las peticiones o de los contactos que recibo, bien a través de LinkedIn, Instagram, diferentes entornos, se ponen en contacto conmigo otros profesionales, es pidiendo ayuda, por lo que es algo que interesa y es algo que preocupa y es algo que el propio sector, yo como especialista en la materia, percibo que hay un gran interés en mejorar. Es verdad, porque de hecho, sabéis que este podcast es grabado, pero es cierto que hace unos días diste un curso de cómo podemos utilizar ChatGPT para ayudarnos en nuestros procesos y había muchísimas preguntas de cómo realmente nosotros podemos adaptar esos procesos en nuestro día a día y así pues generar bastantes beneficios gracias a utilizar esta aplicación, ¿no? Y creo que todavía hay mucho desconocimiento acerca de este tema. No nos hemos arriesgado todavía a probarlo, muchos de nosotros, y aquí yo creo que hay un avance que evidentemente va a ser determinante, no solo para nosotros, sino para cualquier otro sector también. Sí, además con muchos de vosotros he hablado, ¿vale? Como os digo, bien por correo, bien porque os he enviado un audio voz o porque, por redes sociales, y a muchos os recomendaba esperar un poquito para formarse, digamos, de forma arreglada, ¿no? Vemos que muchas escuelas de negocio están sacando cursos con un coste elevado. Yo os pediría paciencia y que no entréis ahora al trapo en esto porque evidentemente si empiezas a formarte con formación reglada que supone una gran inversión inicial, esto va a cambiar en 6 meses y esa formación y ese esfuerzo económico pues probablemente dentro de 6 meses esté casi obsoleto. Entonces lo que sí os aconsejo es que veáis canales de YouTube sobre esta temática, descarguéis papers sobre qué viene, entréis en cursos como los que tenemos nosotros colgados, es decir, cursos más prácticos, que os preocupéis mucho por esta parte, pero oye, que no sea una inversión principal para vuestra formación anual, porque es lo que os digo, mitad de 2024 el entorno de inteligencia artificial va a sufrir un cambio radical y será el momento de hacer esas inversiones. De hecho, estabas hablando ahora y estaba recordando cuando aparecieron las redes sociales, cómo aparecieron también muchos cursos relacionados con cómo podemos aplicar las redes sociales en el sector inmobiliario, cómo nos puede ayudar a vender, cómo nos puede ayudar a posicionarnos, y hubo un gran cambio, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a los algoritmos, en cuanto a los perfiles, empezaron a aparecer otras redes sociales, y es que
yo creo que también es muy necesario, ¿no?, la parte previa de cuál es mi objetivo y qué tenemos que hacer. Es decir, no quedarnos inmersos en conocer una determinada tecnología, sino saber, oye, ¿para qué lo puedo utilizar? ¿Para qué lo tengo que aplicar? Etcétera. Y con eso, ¿cómo lo hacemos? Pues descubriendo, ¿no?, lo que hay ahora mismo. De hecho, hay cosas que me chocan, Ismael, y lo voy a enlazar con, bueno, pues con una de las preguntas que le hemos hecho al invitado, que es el euro digital, ¿no? Le hemos preguntado, oye, ¿esto es una nueva criptomoneda que, digamos, sacan a nivel europeo? Bueno, pues evidentemente los diferentes gobiernos, ¿no?, que participan de Europa. Pero ¿cómo afecta, no? Porque las criptomonedas, digamos el Bitcoin, ¿no?, que digamos es la punta de lanza de todo este mundo, las características por las cuales los usuarios accedieron es que no había control por parte de los gobiernos, no había una regulación que estipulase, oye, pues tienes que pagar tanto, tienes que hacer esto. Y era uno de los beneficios, ¿no? Esa libertad a la hora de utilizar esta moneda sin tener un control 100% cerrado, ¿no? Que ahora lancen esto a mí me choca, ¿no? Porque por un lado me parece que llegan un pelín tarde. También te digo que estoy de acuerdo con lo que decía Javier, nuestro invitado. Oye, es que no pueden quedar separados sin hacer nada, pero llegan un poco tarde. Pero también lo uno al resto de cosas que pasan en el ámbito digital, Ismael. Yo ahora, bueno, pues por circunstancias, yo llevo toda mi vida prácticamente laboral trabajando para empresas tecnológicas, trabajas con muchos desarrolladores, especialistas en tecnología y vas aprendiendo. Pero, por ejemplo, ahora con el boom de la inteligencia artificial empieza a haber ciertos perfiles que hace 4 meses solo hablaban de metaverso. 6 meses antes hablaban de las redes sociales y 6 meses antes hablaban de cómo hacer un emailing atractivo, y de repente ahora son especialistas en inteligencia artificial. Y entonces te choca, ¿no? Porque dices, oye, pero si tú venías de otro ámbito totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado porque la digitalización es muy importante. Pero claro, ponemos parte de nuestro negocio, los recursos del tiempo de las personas, en manos de gente que tenemos que tener muy claro que realmente nos vayan a guiar y nos vayan a ayudar. Pero sí que parece que van caminando un poco al futuro, ¿no? Porque aquí estábamos hablando de cuál es la situación en los próximos meses a nivel económico, pero quizá también puede ayudarnos a generar negocio, ¿no? Todo esto, es decir, por ejemplo, mejorando los procesos, mejorando la calidad de nuestras fotografías, haciendo distintas acciones que nos ayuden en nuestro día a día y que nos podamos volcar realmente en lo importante. Yo creo que esto forma parte del futuro, ¿no? Sí, fíjate, o sea, la tecnología tiene cosas, no hemos profundizado con Javier, pero tiene cosas que hace años que tenemos, como blockchain, ¿no? Imaginaros hacer una campaña, ¿vale? Unas nuevas elecciones y que la gente pudiera votar a través de blockchain. ¿Cuánto dinero ahorraríamos, ¿no? Ahora que hemos visto que se han repetido elecciones y elecciones y elecciones, ¿cuántos millones de euros y cuánta seguridad meteríamos a algo como unas elecciones nacionales, ¿no?, utilizando esta tecnología? Evidentemente tienes que poner las dos opciones porque hay perfiles o gente más mayor que no podría acceder a esto, pero es un ahorro, ¿no? Y metes una tecnología que te asegura que no va a haber fraude de ley, que los votos van a estar totalmente controlados. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos las opciones. Yo no sé si voy a tener euros digitales. Yo tampoco. ¿Tienes criptomonedas Tampoco. tú actualmente? No, yo tengo tarjeta de crédito, si te vale, y de débito. Bueno, yo sí y solo tengo una. Y, sí. Y es un poco... pues como cuando eres chaval y te compras una camiseta de un equipo de fútbol. Sí, ahí lo tienes tienes ahí, ¿no? Perfecto. Puesto, como la moneda de Leonor que salió el otro día, ¿no? Más o menos, pero que la utilidad no está muy clara. Entonces, a mí es que es verdad que este tema, ¿no? Yo tengo amigos que también han invertido mucho en criptomonedas y la verdad que a mí me da un poco de miedo, ¿no? Todo esto, porque es verdad que en un primer momento tenían un valor muy elevado, de repente tuvieron un bajón, sobre todo de determinadas criptomonedas o determinado tipo de criptomonedas, y no sé qué pasará en el futuro, ¿no? Pero yo el otro día, leyendo acerca de esto del euro digital, un poco la idea también era... dentro de una transacción que pudiera hacer cualquier usuario, eliminar
ese intermediario que son los bancos. Y eso yo, por ejemplo, lo veo bastante complicado, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes eliminar el banco, ¿no? Cuando realmente ahí, no sé cómo se va a hacer. Por eso quería también un poco hablar con Javier para que nos dijera, pero evidentemente parece que esto está en un momento muy inicial, así que no nos puede dar mucha información. Evidentemente es un mundo que ha generado desconfianza pues, en los últimos meses o probablemente a partir del año anterior, pero casi por los criptobros, ¿no? Este tipo de perfil que aparecieron. Un beso a los criptobros, como veis aquí se os aprecia mucho. Pero es cierto que eran perfiles que decías, yo pondría una inversión en manos de este tipo de perfil que me está diciendo que en 3 meses voy a ser multimillonario. Creo que es algo que la comunicación hoy en día pues invita a que pasen estas cosas, pero claro, cuando se ponen detrás de una tecnología esto te genera desconfianza. También hay que decir que si te dicen que en 3 meses te vas a hacer multimillonario, desconfía, ¿eh? Sí, o si te llaman bro. Bueno, depende. Bueno, pues oye, hemos tenido nuestro primer episodio de la 4ª temporada. Sí, señor. Esperamos que os guste el nuevo formato. Esperamos, y evidentemente, Javier, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros era importante empezar, pues esta 4ª temporada con un profesional de prestigio. Y Ismael, hemos hablado muy poquito de por qué hemos empezado tan tarde esta temporada. Pues sí, la verdad es que, creo que más o menos queda claro, ¿no? Aquellos que nos estáis escuchando, pues como os digo, no vais a notar ningún cambio, pero en nuestro caso, como queríamos hacerlo también en vídeo y que lo podáis visualizar, por ejemplo, en YouTube y en otras plataformas, pues aquí queremos hacerlo de manera cuidada, de que se vea bien, que tenga sentido, así que pues nos hemos tomado la libertad de atrasarnos un poquito. Pero sí que tengo que decir que, y te lo comentaba a ti, Juan Carlos, que me ha hecho mucha ilusión cuando nos veíais, por ejemplo, en un evento y nos decíais, oye, ¿qué pasa con el podcast? Oye, ¿qué pasa? ¿No vais a salir? ¿Lo habéis dejado? No. Ya veis que estamos aquí. Así que hasta la próxima semana. Y pues ya que hemos empezado la 4ª temporada, esperamos que estéis ahí semana tras semana con nosotros, como habéis estado otros años. Y simplemente pues que sepáis que tenéis una alternativa más. Ya no solo está la parte de audio en las plataformas de podcast, sino si queréis verlo en vídeo, pues en el canal de YouTube. Por favor, suscribiros, es muy importante para nosotros, muy importante para influir sobre YouTube y que se le dé más visibilidad y darle un like si os ha gustado el programa. Y así veis lo guapos que somos. Totalmente, pero eso es algo sin duda. Pues hasta la semana que viene. Pues yo iba a decir, lo vamos a dejar aquí, Ismael, pero no hace falta. Claro, esto ya estamos ahí mimetizados ya. Todavía nos quedan dinámicas por aprender, ¿no? Antes era súper fácil, nos tocábamos por debajo de la mesa, nos hacíamos gestos. Ahora en cámara no podemos hacer esas cosas, pero como veis, la esencia sigue siendo la misma. Así que nada, os esperamos la semana que viene, esperamos que os haya gustado el primer programa y nos vemos pronto, amigos. Chao.